Hola chicos. Bueno, ya algunos me deben conocer de las clases. Mi nombre es Diego Carroza, soy docente de la primera cátedra y hoy vamos a ver, tratar de resumir un poco de lo que es hipotensión arterial y shock. En la primera parte vamos a hablar un poco de hipotensión arterial y posteriormente los distintos tipos de shock y su clasificación. Para poder hablar de hipotensión arterial debemos conocer la fisiopatología. Sabemos que la presión arterial es una fórmula física y depende del volumen minuto y por la resistencia periférica. O sea, cualquier acción que haya sobre la caída del volumen minuto o la caída de la resistencia periférica va a repercutir sobre la presión arterial y dar hipotensión arterial. Recordemos también que el volumen minuto es igual al volumen sistólico que provee el corazón en cada una de sus contracciones por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico va a depender fundamentalmente de la poscarga, de la precarga y del inotropismo, que es la contracción cardíaca. Para entender un poquito hipotensión, si uno va a la definición propiamente dicho, decimos que hipotensión arterial es cuando la presión sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio, la diastólica inferior a 60 milímetros de mercurio. Después veremos si esta presión arterial tendrá repercusión clínica o no. Ante un paciente con hipotensión arterial debemos tener 4 conceptos importantes a evaluar. El primero es saber si el paciente tiene un posible estado de urgencia en la cual la gravedad del cuadro clínico lo amerita y tomar una conducta de urgencia. La segunda es reconocer rápidamente estados de pérdida del estado de conciencia o síncope o colapso vasovagal del shock. La tercera es establecer la etiología de la hipotensión arterial crónica y diferenciarlas de las subagudas. Y la cuarta es tener en cuenta la historia natural de la hipotensión arterial crónica. Como verán, vamos a hablar un poquito de hipotensión en términos de conceptos generales. La hipotensión arterial, como decíamos recién, se define cuando tenemos una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una diastólica menor de 60 milímetros de mercurio, y podemos dividirla en 3 etapas, dependiendo la forma de presentación y el tiempo de evolución. Aguda es de comienzo brusco y generalmente produce síntomas clínicos claramente demostrables. Hay 2 tipos de hipotensión arterial aguda, ya sea por colapso vasovagal, ¿sí?, o por los distintos tipos de shock. El segundo tipo es la subaguda, que generalmente es un estatus un poco en un tiempo más prolongado, pero no un tiempo muy largo, y que generalmente se denomina secundaria porque depende fundamentalmente de patologías que producen hipotensión arterial, patologías propiamente de otros órganos, como veremos a continuación. Y la tercera es la hipertensión arterial crónica, que es habitualmente pacientes que tienen algún tema constitucional. Yo siempre digo, las mujeres dicen tengo hipotensión arterial, y es bastante frecuente cuando un paciente va al consultorio, ¿sí?, tener una presión arterial menor a 90-60, más en las mujeres, hasta después de la menopausia, que por ahí tienen 80-40, 85-50, no tienen ningún síntoma clínico,
Y este es un tipo de hipotensión arterial crónica de tipo constitucional. O las crónicas idiopáticas, que son de causa desconocida. Era reconocer rápidamente un estado de pérdida brusca y transitoria del estado de conciencia, lo que se denomina síncope o shock. Estos estados, que se deben fundamentalmente a una insuficiencia circulatoria aguda, en donde la hipotensión arterial es el signo clínico más relevante. Acá podemos hacer un poquito de una definición diferencial entre lo que sería síncope o colapso vasovagal del shock. El síncope, como la palabra lo dice, es un estado de pérdida transitoria del estado de conciencia con recuperación al integrum y que generalmente se puede ocurrir por varios motivos, pero en este caso hablamos del colapso vasovagal, ya sea por una inhibición del sistema simpático que anula el tono vasopresor y por disminución habitualmente de catecolaminas circulantes generando hipotensión arterial, o en otras ocasiones por una acción cardioinhibitoria de tipo refleja que producirá caída de la frecuencia arterial, de la frecuencia cardíaca, con hipotensión arterial. Recuerden que la presión arterial va a depender del volumen minuto por la frecuencia cardíaca. Y el segundo es el estado de shock o shock propiamente dicho, que como definición es una hipotensión arterial sostenida que produce síntomas y signos clínicos, habitualmente repercutiendo sobre los signos vitales, sobre la conciencia, sobre el ritmo diurético, y que si persiste en un tiempo prudencial va a ocurrir hipoxia celular con daño tisular. El tercer punto en estos estados, en estos conceptos generales, era establecer la etiología de la hipotensión arterial. Habíamos dicho que la hipotensión arterial podíamos dividirla en aguda, subaguda y crónica. La aguda la vimos recientemente. Y en este caso podemos hablar de las hipotensiones arteriales subagudas, que como dijimos anteriormente, casi siempre se deben a enfermedades secundarias o patologías secundarias, en donde la hipotensión arterial es un signo de una enfermedad en curso. Hay un descenso moderado, transitorio, que puede durar semanas o meses, por eso decimos que es subaguda, y los ejemplos más comunes son el infarto agudo de miocardio, la miocarditis, la pericarditis constrictiva, la insuficiencia suprarrenal crónica, estados de anemia subagudas y o crónicas. Sí debemos saber diferenciar que el infarto agudo con shock cardiogénico no es un estadio de hipotensión arterial subagudo, porque eso es de comienzo brusco y es otro tipo de patología. Y la hipotensión arterial crónica, idiopática o constitucional, como ya habíamos hablado previamente, que prácticamente no produce repercusiones clínicas y generalmente no tiene ningún sustrato anatómico, ¿sí?, o patológico, por lo cual es constitucional o es de causa desconocida. El cuarto punto a desarrollar dentro de los conceptos generales es tener en cuenta la historia natural de la hipotensión arterial crónica. Existe un número no menor de personas que durante gran parte de toda su vida tienen registro de presión arterial bajas. ¿Sí? Como les decía al inicio, esto se ve mucho más frecuentemente en algunas pacientes mujeres en etapa antes de la menopausia y que generalmente vienen y dicen porque yo soy hipotenso. Y en realidad cuando uno les toma la presión arterial realmente tienen presión arterial, ¿sí?,
por debajo de los niveles definidos 90 de sistólica o 60 de diastólica en la toma de la presión arterial. Es frecuente que estos valores de presión arterial no sean permanentes. Muchas veces uno los encuentra en una toma al azar y otras veces uno le toma la presión arterial y el paciente tiene una presión arterial normal y no existe ninguna correlación con síntomas, ¿sí?, que esta hipotensión arterial me dé. Es decir, por eso la mayor parte de las veces son estados constitucionales o hipotensiones arteriales de tipo idiopático. Hablando de hipotensión arterial, no podemos dejar de mencionar los mecanismos de regulación o mecanismos fisiopatológicos que ocurren con los cambios de postura, ¿sí?, o incluso con caída de la presión arterial en cualquier circunstancia. Esos cambios son son respuestas fisiológicas y que la mejor forma de explicarla es lo que ocurre naturalmente cuando adoptamos una posición de sentado parado luego de estar en una posición de acostado. En estos casos lo que ocurre es que aumenta el volumen venoso infradiafragmático, por ende hay caída del retorno venoso, y al haber caída del retorno venoso va a haber una disminución del volumen de fin de diástole, por ende disminución del volumen sistólico. Eso trae una estimulación rápidamente con una pequeña caída de la presión arterial inicial sobre los varoreceptores ubicados en el seno carotidio o en el arco aórtico, produciendo una activación de los centros vasoactivos, generando liberación de catecolaminas con, por un lado, aumento de la vasoconstricción y por el otro lado, aumento de la contractilidad cardíaca y de la frecuencia cardíaca. Y eso compensando el aumento de la presión arterial. ¿Por qué dije hipotensión ortostática? ¿Por qué lo nombramos hipotensión ortostática? Bueno, hipotensión ortostática es un estado de caída de la presión arterial cuando cambiamos de posición, es decir, de una posición de acostado a una posición de sentado o de parado. Y tiene mucha implicancia la hipotensión ortostática en los distintos estados clínicos. Eso no significa que el paciente tenga hipotensión arterial, sino que tiene una caída de la presión arterial cuando cambiamos de posición, ¿sí?, de más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o más de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, siempre y cuando las presiones sean tomadas en un lapso diferencial de al menos 3 a 5 minutos. Esto tiene bastante implicancia en algunos estados clínicos y tiene mucha utilidad. La hipotensión arterial ortostática se produce porque hay una falla en los mecanismos compensadores, ¿sí?, de adaptación a los cambios posturales y que muchas veces está relacionado con alguna sintomatología clínica de caída de la presión arterial. Algunos pacientes incluso puede ser la manifestación de una pérdida de volemia sin siquiera tener algún estado de sintomatología clínica. Otros pueden tener síntomas clínicos como mareos, palpitaciones, sudoración fría, náuseas, disminución de la visión e incluso síncope. La etiología de la hipotensión ortostática debemos conocer que, bueno, la sensibilidad de los varoreceptores disminuye con la edad y por ende la respuesta y el tono simpático vasoconstrictor, es decir, los pacientes añosos pueden tener un poquito de hipotensión ortostática sin tener claramente
sintomatología clínica. Para mí es de suma utilidad en los pacientes para definir la volemia de los pacientes como secundario a estados de hemorragias, como es la hemorragia digestiva, la deshidratación o la pérdida de volumen en los quemados. También puede haber hipotensión ortostática en el fallo bomba. Secundario a fármacos, los más comunes son los vasodilatadores, los beta bloqueantes, algunos otros fármacos como antidepresivos tricíclicos, los opioides o algunos antipsicóticos. La insuficiencia suprarrenal es uno de los estados siempre a pensar que hay hipotensión arterial ortostática. Algunos trastornos del sistema nervioso central, como lesiones de troncoencefálicas o el Parkinson, y algunos trastornos del sistema nervioso periférico, como es la neuropatía diabética, la neuropatía alcohólica, las neuropatías por amiloidosis o Guillain-Barré, y muchas estas también dentro de las disautonomías o trastornos del sistema nervioso autónomo. Si ahora vamos directamente a lo que es la definición de shock, como habíamos dicho, el shock es un estado de hipotensión arterial aguda que persiste en el tiempo, ¿sí? Por lo cual va a dar una falla circulatoria y va a haber repercusión sobre los tejidos y los órganos por disminución de la perfusión tisular y lesiones finales de los diferentes órganos de la economía. En los estados de shock casi siempre hay una distribución inapropiada, inadecuada, que resulta con hipoxia tisular. Esto generalmente nosotros lo obtenemos en un laboratorio porque vamos a observar la elevación del ácido láctico, ¿sí? Y los estados de shock habitualmente tienen todos los mecanismos reguladores de compensación también alterados. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un estado de shock? Bueno, generalmente están netamente relacionados al tipo de shock que el paciente tenga, pero sin ningún lugar a dudas dijimos que el shock es un estado de hipotensión arterial sostenida. Entonces, en el shock los síntomas más comunes son la hipotensión arterial, que tienen que estar siempre, ¿sí? La mala perfusión de piel y mucosas, que se puede observar como a nivel acral, generalmente los dedos de los pies o de las manos frías, a nivel de las rodillas o los muslos, tener livideces, como se observa en esta foto, ¿sí? En algunos pacientes podemos tener taquicardia en forma compensadora o bradicardia si la situación clínica del shock puede estar relacionado a ello. Por supuesto que como hay hipoxia tisular, hay un mecanismo de compensación pulmonar donde hay taquipnea para mejorar la oxigenación, que no va a poder compensar. Lógicamente, un estado de hipotensión sostenida va a repercutir sobre los riñones, quienes van a tratar de retener mayor agua y disminución del filtrado glomerular y por ende disminución del ritmo diurético. Y en muchos pacientes va a haber deterioro del estado de conciencia, somnolencia y o síncope. Uno debe saber que todos los órganos van a estar involucrados en un estado de shock. Entonces, un estado de shock
en donde hay una hipotensión arterial persistente, va a repercutir en todos los órganos. ¿Cuál es el denominador común? Es la hipotensión arterial, ¿sí?, que también se va a traducir en la microcirculación, ¿sí?, en la resistencia vascular periférica y en cada uno de los órganos, ya sea el riñón, el sistema nervioso central, el corazón, etc. En la fisiopatología del shock podemos básicamente entender el primer slide que puse al inicio, donde decíamos que la presión arterial era igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Y si decimos que el volumen minuto es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, acá podremos entender que cualquier alteración de esta fórmula va a ser la que nos va a generar un estado de hipotensión arterial. Si vamos directamente a lo que sería la presión arterial relacionada con el volumen minuto, podremos saber que podemos tener o alteración en la precarga, o alteración en la contractilidad, o alteración en la poscarga, ¿sí?, que me va a alterar el volumen minuto. Por supuesto que cada una de estas cosas va a generar una alteración en la oxigenación de los tejidos. Y la oxigenación de los tejidos depende exclusivamente, ¿sí?, de la capacidad de la bomba de mantener una circulación adecuada, del transporte de oxígeno que va a estar dado fundamentalmente por la hemoglobina, del consumo de oxígeno que tengan los tejidos y de la extracción de oxígeno de los tejidos, que va a depender fundamentalmente del consumo sobre el transporte aportado. Cualquier alteración en esta oxigenacionística se denomina hipoxia o disoxia, que me va a generar el estado de shock. Entonces tendremos distintos tipos de shock. Y en estos distintos tipos de shock podremos entender que tendremos shock cardiogénico, cuando depende fundamentalmente que la caída del volumen minuto es propiamente dicha por la acción de la bomba. Shock obstructivos, ya sea por un taponamiento cardíaco o por un tromboembolismo de pulmón, o en su defecto un neumotórax hipertensivo. El shock distributivo, que el más elocuente en esto es el shock séptico, que se genera por mecanismos de vasodilatación a nivel periférico y ocurriendo un leak capilar. También shock distributivo se puede generar frente a un traumatismo grave, como es una sección medular, y el shock hipovolémico, ya sea por pérdidas. La pérdida más común que nosotros observamos es la pérdida por las hemorragias digestivas, pero puede haber otro tipo de hipovolemias, como pueden ser accidentes, ¿sí?, o accidentes automovilísticos, o accidentes porque se cortó una arteria, ya sea por una lesión de arma blanca o por un corte con algún elemento cortante, como puede ser un vidrio, etc. Y viendo estos tipos de shock, podemos ver claramente cuál es la fisiopatología de cada uno de ellos, que todos se resuelven en lo mismo. Es decir, ¿en qué se resuelve? Que el shock es un estado de disminución de perfusión
tisular persistente que va a dar daño tisular y por ende falla multiorgánica. Fíjense, el shock hipovolémico, ya sea por hemorragias de cualquier tipo o cualquier depresión de volumen, ¿sí? Va a disminuir la precarga rápidamente. Al disminuir la precarga va a caer la presión arterial, va a disminuir sin ningún lugar a duda el volumen minuto y esto me va a llevar a un estado de hipotensión arterial persistente dándome shock. El shock obstructivo, ¿sí? El que más frecuentemente se ve en el taponamiento, en el neumotórax o en el tromboembolismo pulmón masivo, donde hay claramente una disminución del llenado del volumen de fin de diástole, ¿sí? Propiamente dicho por alguna de las causas de obstrucción, ya sea del ventrículo derecho o de todo el corazón, como es en un taponamiento cardíaco, y no me permite tener un buen volumen de fin de diástole para mantener el volumen minuto. El shock cardiogénico, que es por una falla aguda del inotropismo, como se genera en los infartos masivos con deterioro de la contracción cardíaca por lesión grave de la masa miocárdica. Y el shock distributivo, que se ve, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Más que nada por vasodilatación periférica en los estados de shock tóxico, sepsis, por fármacos, etcétera, que en estos normalmente el volumen minuto no tiene que ver, como habíamos dicho en la fórmula inicial, la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Lo que va a haber es una disminución de la resistencia periférica por vasodilatación, y al haber esa disminución lo que va a haber es un gasto cardíaco aumentado en compensación, pero esta compensación va a ser inadecuada, lo cual va a traer aparejada la hipotensión arterial en forma sostenida, ni hablar lo que sucede en la microcirculación con leak capilar y vasodilatación periférica y por ende fallo multiorgánico. La clasificación clínica de shock podemos dividirlo entonces en cuando el shock propiamente dicho se debe a un evento de la contractilidad cardíaca, al shock obstructivo, que hay una barrera, ya sea cardíaca o extracardíaco, al shock hipovolémico por caída de la volemia en cualquiera de sus formas de presentación. La más común son las hemorragias digestivas. El hipovolémico o hemorrágico podríamos decir que es prácticamente lo mismo. El shock séptico, que una infección grave produce una repercusión sistémica con liberación de determinados mediadores que generan vasodilatación periférica. Eso se denomina etapa inicial o etapa caliente y posteriormente una etapa fría, donde como mecanismo de compensación intenta producir vasoconstricción para mejorar la perfusión y se genera la etapa fría o tardía. El shock neurogénico, ¿sí? Que también es un shock distributivo, que lo que hay es un colapso circulatorio muy parecido al shock séptico, pero a la etapa caliente, a lo mismo que el shock anafiláctico. Si vamos a hablar un poquito de cada uno de los shocks, podemos decir que el shock cardiogénico quizás es uno de los tipos, conjuntamente con el
el shock séptico de los más frecuentes, ¿sí? Y el shock hemorrágico por las hemorragias digestivas son los 3 tipos de shock más frecuentes. El cardiogénico, recordemos, la mantención del volumen minuto se da por la contractilidad, entonces cualquier falla de la contractilidad me va a disminuir el volumen sistólico y por ende va a caer la presión arterial. Entonces, esto se va a producir porque hay, por un lapso prolongado de más de 30 minutos, una caída de la presión arterial. Si tuviéramos la posibilidad de medir, ¿sí?, el índice cardíaco va a estar bajo, ¿sí?, a menos de 2.21 litros por minuto por metro cuadrado, y por ende va a haber congestión pulmonar. Eso trae aparejado aumento de la presión de Wedge a más de 15, más de 18 milímetros de mercurio. Esto es lo que se denomina claramente insuficiencia cardíaca con shock, ¿sí? Y la causa más común es el infarto extenso, que involucra a más del 40% de la contractilidad, que se ve frecuentemente en lesiones agudas de la descendente anterior y que tienen una mortalidad muy alta, cercana al 80%. En el shock cardiogénico podemos decir que es la principal causa de muerte en pacientes hospitalizados, ¿sí? Es el infarto agudo de miocardio, y que según las distintas series, ¿sí?, tienen una elevada mortalidad cercana al 70 o el 80% ante la presentación de un infarto grande o masivo, ¿sí? Lo que va a haber es una falla ventricular izquierda aguda con disfunción hasta el 80% del ventrículo izquierdo. Eso va a traer aparejado disminución del volumen minuto, con complicaciones mecánicas. A veces el infarto puede dar insuficiencia mitral aguda en un 4% de los casos. Las comunicaciones interventriculares son poco frecuentes, ¿sí? Los infartos de ventrículo derecho, que también podrían dar una falla grande y un shock cardiogénico, son poco frecuentes. El taponamiento cardíaco es un tipo de shock cardiogénico, pero podríamos llamarlo como obstructivo, ¿sí? Y la ruptura de la pared del ventrículo izquierdo, que se ve en algunos tipos de infarto y que es poco frecuente, con una mortalidad altísima. El shock obstructivo, hay una falla del llenado diastólico y hay causas cardíacas y extracardíacas. Obstructivas cardíacas, quizás la más común son la estenosis aórtica grave, algunos tumores intracardíacos como el mixoma, que raramente dan shock, la coartación aórtica, que podemos tomarlo como cardíaco, y extracardíacos, que son los más frecuentes. El más común es el taponamiento pericárdico, el neumotórax hipertensivo, y el tromboembolismo de pulmón masivo, que puede darnos una forma de shock obstructivo de presentación similar a un shock cardiogénico. El shock obstructivo, si miramos esta foto, veremos que no es tan frecuente, ¿sí?, en los distintos tipos de shock. Fíjense que el 62% de los shock son shock distributivos, la mayoría asociados a sepsis. El shock cardiogénico representa entre un 16 y un 20%, al igual que el shock hipovolémico, y el obstructivo ocupa un 2% de las causas de shock, incluso menos que
el shock distributivo no séptico. Es el menos frecuente y que se genera porque hay una obstrucción al flujo cardíaco que se manifiesta como disminución del gasto cardíaco, por eso muchos lo interpretan como shock cardiogénico. Siguiendo con los distintos tipos de shock, podemos decir que el shock distributivo y el asociado a sepsis es el shock más frecuente. Ocupa prácticamente un 60% de todos los shocks, mientras que los shock distributivos no sépticos, el neurogénico, el anafiláctico y el por fármacos representan solamente un 4% de todo el tipo de shock. Por eso vamos a hablar un poco más del shock séptico que ocurre como secundario a una infección grave con repercusión sistémica y liberación de mediadores de inflamación que son los que nos van a dar en definitiva la hipotensión arterial sostenida y por ende un shock séptico. En estos hay una vasoplejía que se produce por alteración de la permeabilidad capilar y por ende se acumula líquido en el espacio intersticial, no lográndose mantener un nivel adecuado de líquido intravascular para mantener la presión arterial, ni tampoco una contractilidad adecuada. Acá podríamos dividir la sepsis de lo que es el shock séptico y podríamos también dividir lo que se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que son términos interesantes como para poder entender. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Se manifiesta claramente, como la palabra lo dice, ante la presencia de un germen o de un mecanismo de inflamación, hay una respuesta de todos los órganos que clínicamente los podemos elaborar como aumento de la frecuencia cardíaca, hipotermia o fiebre, taquipnea con aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto, disminución de la presión parcial de dióxido de carbono por la taquipnea, es decir, hay lavado de dióxido de carbono y hay lo que en definitiva sería una alcalosis respiratoria secundaria, aumento del número de glóbulos blancos, fundamentalmente de los neutrófilos, o en determinadas ocasiones por falla hematológica puede haber disminución de los glóbulos blancos. Y cuando uno dice sepsis, debe existir, ¿sí? Al menos dos criterios o más de lo que sería respuesta inflamatoria sistémica, más una sospecha de infección o confirmación de infección, y que para esto no se requiere que uno tenga cultivos positivos. Este gráfico que vemos abajo y a la izquierda nos dan un poquito un panorama de cómo es el mecanismo que la sepsis nos lleva a un estado de shock. El germen tiene algunas lipopolisacáridos que van a tener receptores de estos en las células de estos lipopolisacáridos y que van a esos receptores que actúan como inmunidad innata van a dar elevación de algunas interleuquinas, fundamentalmente la interleuquina 1 y la interleuquina 6. La interleuquina 6 es muy interesante en el análisis de las infecciones porque se correlaciona con
la elevación de la eritrosedimentación y más aún de la proteína C reactiva. Entonces, estos pacientes ante la sospecha de infección suelen tener aumento de proteína C reactiva, liberación de algunas prostaglandinas y, sin ningún lugar a duda, liberación de óxido nítrico o de radicales libres como el óxido nítrico, que van a ser en definitiva los que producen la vasodilatación a nivel capilar con lo que se denomina leak capilar y exudación extravascular. En el shock séptico vamos a ver estos mecanismos que describí recientemente. La mayoría de los shock sépticos se producen por gérmenes gram negativos, que son liberadores de endotoxinas. Ese se llama shock endotóxicos. Esas endotoxinas, que son lipolisacáridos que son detectados en la pared celular por la inmunidad innata que tenemos, ¿sí? Y principalmente en los monocitos y en los macrófagos, y por ende la liberación de mediadores de citoquinas y radicales libres generando vasodilatación. Entonces, si vemos en este gráfico, veremos que cuando hay liberación de radicales libres, la mayoría relacionados con estos liposacáridos que liberan factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8. Cuando las cantidades son bajas, hay poca activación endotelial y la inflamación es local. Cuando las cantidades son moderadas, a veces hay síntomas sistémicos, pero no llegan al shock, y cuando las cantidades son muy elevadas, eso sí va a dar repercusión sistémica, generando aumento del volumen minuto, disminución de la presión arterial por vasodilatación, síndrome de distrés respiratorio del adulto, desembocando en lo que se denomina un shock séptico con fallo multiorgánico. En el shock séptico es importante que uno de los factores fundamentales es la liberación de radicales libres y el más importante de todos es el óxido nítrico. Para neutralizar la acción del óxido nítrico tenemos la óxido nítrico sintetasa. Existen 4 tipos de óxido nítrico sintetasa. La neuronal, por supuesto eso se ve en el sistema nervioso central. La endotelial, que es la primera en hacerse presente para evitar la disfunción endotelial, pero en los estados de shock hay mucho menor actividad y por ende hay disfunción endotelial y por ello falla la microcirculación. La mitocondrial, que es uno de los mecanismos siguientes cuando la célula se rompe o cuando hay daño celular, y ya actúa la mitocondrial, que tampoco logra neutralizar la acción del óxido nítrico, y la óxido nítrico sintetasa inducible, que está inducida fundamentalmente por niveles elevados de óxido nítrico, y también en un mecanismo de tratar de lograr disminuir la apoptosis celular y actuar como antioxidante para manteniendo la presión, los niveles de presión arterial. Su expresión está reducida en estos estados de shock séptico y por ende se genera daño endotelial
vasodilatación, leak periférico, leak capilar y daño tisular con muerte celular y fallo multiorgánico. Existen otros tipos de shock distributivos, como es el shock tóxico, que podemos decir que se diferencia del shock séptico porque el shock séptico es directamente generado por la infección, pero bueno, hay algunas bacterias que también, ya sea por exotoxinas o por producción de toxinas que se comportan como un superantígeno, generan una tormenta de citoquinas también con elevación de niveles de ácido de óxido nítrico y por ende nos llevan a un estado de shock tóxico muy similar al shock séptico, pero que solamente tiene una de las etapas, que es la primera etapa precoz, que es lo que se denomina etapa caliente del shock. Esto se ve en el Staphylo aureus, como son las estafilococcemias que pueden verse a veces en los chicos, o por el Streptococcus pyogenes, que tienen toxinas que pueden dar este tipo de shock. Ya hemos hecho un recorrido por casi todos los tipos de shock. Nos queda el shock hipovolémico, como la palabra lo dice, es caída de la volemia. Una de las mejores formas de determinar la volemia es mediante el examen físico de los pacientes. Dentro de los tipos de shock hipovolémico debemos reconocer que el más frecuente habitualmente es la hemorragia. Por eso muchas veces los shock hipovolémicos son shock ocultos y es sumamente importante el examen semiológico en la detección de algunos signos que ahora vamos a ver, como es la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la hipotensión ortostática, que nos determinan la volemia de cada uno de los pacientes. Entonces acá veremos que la más importante en el shock hipovolémico es la hemorragia digestiva, pero también los quemados, por supuesto, nos traen el antecedente de ser una quemadura grave, o el shock hipovolémico por la deshidratación severa en otros casos, y ni hablar en los politraumatismos o en las heridas por arma blanca, etcétera, que hay alguna hemorragia interna de otras características. Como estamos hablando de shock hipovolémico, y al principio les dije que era sumamente importante la semiología en poder determinar la volemia de cada paciente, no podemos de no conocer cómo se puede estimar la pérdida de volemia de acuerdo a los signos clínicos de los pacientes. Este gráfico está sacado de un Cecil de hace varios años y sigue estando siempre. Dice que si un paciente tiene los signos vitales normales en presencia de una hemorragia conocida, ha perdido solamente hasta un 15% de su volemia, pero si ese paciente tiene hipotensión ortostática, ha perdido hasta un 20% de su volemia. Por eso yo siempre digo que es sumamente importante tomarle o saber tomar la presión ortostática en los pacientes, porque es un signo muy importante en pérdida de volemia de los pacientes. Si además de tener hipotensión ortostática y tiene taquicardia de reposo o taquicardia ortostática, ha perdido un 25% de volemia. Si la presión arterial en estos pacientes es menor a 100 milímetros de mercurio, ha perdido hasta un 30% de volemia este paciente. Pero si el paciente tiene presiones arteriales en forma sostenidas menores a 90
de sistólica o 60 milímetros de mercurio en la diastólica, estamos en presencia de un shock hipovolémico porque conocemos la causa y ese paciente ha perdido más de un 40% de su volemia. Para finalizar, algo que decía Charles Mingus, cualquiera puede hacer simple algo complicado, pero ser creativo es hacer lo complicado, convertirlo en simple. Muchas gracias. Espero que estudien mucho, que disfruten. Les queda un tiempo largo de aprendizaje, porque en la medicina se aprende todos los días y tenemos que estudiar todos los días. Así que en sus momentos de relax traten de disfrutar y de descansar. Nos vemos la próxima.